¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estaba pensando que cada año, cuando se conmemora el Yom Kippur, tengo ganas de pedírselo prestado a la colectividad judía. Me gustaría que este día, que es tan profundamente reflexivo para aquellos que profesan esa fe, pudiera ser compartido por todas las religiones. Por lo que ello implica, ¿no? Esto, la reflexión a propósito de aquellas conductas que no han sido buenas a lo largo del año, esa comunicación tan directa con Dios y ese propósito para el año que comienza, a propósito de verse superado, de mejorar, de empeñarse en tener el derecho a tener un año con una buena vida. Y le decía que me gustaría pedirlo prestado porque cada vez más siento que nosotros, los argentinos, nos enemistamos a partir de las diferencias. Y no es que pretenda ser o tener una calidad de prédica, le diría yo, pastoral en esto, sino que realmente lo siento. Siento que cada vez estamos más agresivos, más confrontativos en las pequeñas acciones cotidianas. Cada vez más tenemos esa cosa de discutir con el otro, aunque sea en el simple manejo del automóvil diario, en el trato que recibimos o que damos cuando ingresamos o cuando formamos parte de un negocio. Cada vez tenemos menos capacidad de decir, bueno, aquello que es un problema para mí no debe ser trasladado al otro, porque el otro no tiene la culpa. Y me pregunto si a lo mejor estas conductas que estamos percibiendo, y dígame si no es así, usted seguramente también a lo mejor lo conversa con alguien cercano que tiene y dice, che, pero ¿qué pasa? A veces qué mala onda que hay. La verdad que no andamos contentos los argentinos y esto a veces no se transfiere de arriba hacia abajo. Y no hablo solamente de lo que tanto se habla y de las cartas que tanto se le escriben a la Presidenta de la Nación, sino hablo de las conductas de todo. Pero claro, resulta difícil si cuando uno visita o siente que a través de la primera mandataria visita un país como los Estados Unidos y simplemente se disculpa y dice, no, yo no puedo ser recibida o no tengo deseo de ser recibida por el primer mandatario de esa nación. Y uno como ciudadano tiene derecho a preguntarse, ¿por qué no fuimos a la invitación del presidente Obama? Porque si no va la Presidenta de la Nación es como que todos nosotros no participamos de eso. Tal vez no teníamos nada para escuchar porque iban a ir muchos otros presidentes. Además, es de buena conducta, es de buen anfitrión el saber que si hay muchos primeros mandatarios en ese país a propósito de la reunión de Naciones Unidas, bueno, ¿cómo no recibirlos? Y sin embargo nosotros dijimos, no, nosotros no vamos. Seguramente pensó la Presidenta que no teníamos nada para escuchar, o tal vez no teníamos nada para decir a otros primeros mandatarios. Qué lástima. Yo le diría que en las oportunidades que yo he tenido de viajar a los Estados Unidos y de concurrir a algunos seminarios y de escuchar la palabra tanto de demócratas como de republicanos o de funcionarios del gobierno que fuera de turno en ese momento. Tuve la posibilidad, por ejemplo, de estar cuando Obama fue elegido y ver en Washington la cantidad de gente en la calle que lo vitoreaban y que estaban felices, y bueno, y ahora seguir estos años de mandato de él, en donde a veces las cosas no le van tan bien, pero siempre aprendí en los Estados Unidos, aprendí cuando viajé a España, aprendí cada vez que fui a Francia, aprendí de los ingleses, aprendí de todos se aprende algo. Por eso digo, cuando una sociedad se cierra, cuando nos empezamos a tratar mal, cuando uno entra a un negocio y una vendedora prácticamente ni siquiera le dice buenos días, cuando vamos manejando y estamos viendo cómo podemos pasarnos de carril para adelantarnos al otro, cuando no entendemos que a veces el frenar porque sentimos que va a cambiar el semáforo de color y no vale la pena interceptar el paso del otro, es un gesto de buena voluntad. Cuando vamos perdiendo paso a paso todo eso, tal vez empezamos a entender por qué nos tratamos tan mal. Y bueno, tal vez porque los ejemplos de arriba hacia abajo también vienen mal. Bueno, y estamos en problemas con el acceso a la información pública. Hoy va a estar con nosotros una valiente diputada, se llama Laura Alonso, tiene una amplia, diría, trayectoria en todo lo que está vinculado con el derecho a la información y con los derechos humanos también. Y vamos a estar con Fabián Perechowski, que es director de Poliarquía, porque queremos saber, bueno,
cómo estamos en el ánimo de la gente, qué pasó después de la salida a la calle de tantísima gente que merece ser escuchada en su reclamo, en su preocupación, y que sin embargo este gobierno, que ganó por más de la mitad, parece ser que a esa minoría que tiene distintos reclamos, que algunos reclaman por la inseguridad, otros reclaman por algunos otros temas diversos, bueno, parece ser que a ellos no se los escucha o no merecen estar en el discurso oficial. Y un recuerdo hoy también para quien fue asesinado durante un gobierno y en un periodo democrático como fue José Ignacio Rucci. Ayer su hija y un número importante de dirigentes se dirigieron a Comodoro Pi. Allí estaban reclamando la reapertura de la causa de la investigación. Y algo que yo le escuché a la hija de Rucci decir y que me parece muy valiente. Le preguntó a un colega, ¿crees que vale la pena hacer esto? Sí. Vale la pena por la memoria de mis hijos, pero también por la de todos los argentinos. Vamos a la apertura del programa y ya estamos con nuestros invitados.